López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más para todos nuestros paisanos en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos al aire en Telefórmula. En Telefórmula estamos al aire en este momento en Easy, en el canal 121. En Sky, canal 157, Total Play, canal 161, Megacable, canal 153, en Dish, estamos al aire en el canal 354, y también para nuestros paisanos estamos en Telefórmula, Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y redes a través de radioformula.mx, a través de lopezdoriga.com y en TikTok estamos en la cuenta radio-fórmula. Y hoy es miércoles 9 de febrero del año 2022, han transcurrido 40 días y faltan 325 y termina este año con la semana número 6. ¿Y de quién es santo este miércoles 9? Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Laura Pérez Cisneros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este miércoles 9 de febrero? Mi querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, espero que te vaya muy bien. Hoy celebra su santo Nicéforo, Apolonia y Ansberto. Bueno, pues muchas felicidades a todos ellos, ¿sí? Hoy es cumple de Héctor Slim, felicidades, Mari Carmen Tudón, muchas felicidades, José Eduardo Campos, felicidades, José Eduardo, y también de la gran Alejandra Guzmán, muchas felicidades, y de Ana Colchero, que hace mucho que no sé de ella, le mando un abrazo. Y si todo esto es hoy, Lau, que es miércoles 9 de febrero, ¿nos quieres decir de quién va a ser santo mañana, ya jueves, sí? 10 de febrero. Así es, mañana ya celebra su santo Escolástica y Sotero. Bueno, pues venga, saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarañ, Gina Trejo Briceño, saludo a Salvador Escobar en Telefórmula, la saludo. Ana Berta Coronado, muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dino La Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana y sin duda leerá, escuchará y verá, sin duda, en el correr de las próximas horas. Pues nada, el presidente estalló el detonante hoy en Palacio Nacional y planteó hacer una pausa en las relaciones con España ante el saqueo, dijo, en nuestro país por parte de empresas españolas. Dijo que no quiere que España vea a México como una tierra de conquista. Criticó los contratos millonarios de empresas como Repsol, Iberdrola y OHL en sexenios pasados. El presidente dijo que el conflicto es con el gobierno español y con la monarquía. Y aseguró que cuando él ya no esté en el gobierno, las relaciones con España pues ya podrán restaurarse. Cuando se habla de restaurarse es que se viene de un rompimiento. No hay un rompimiento formal, pero hay una suspensión de relaciones con España decretada esta mañana por el presidente de la República. Volvió a cargar contra los periodistas que le incomodan. Apenas ayer, senadores estadounidenses pidieron al secretario de Estado, a Blinken, tomar medidas para proteger a los periodistas en México ante la inacción del presidente y por sus críticas severas a los periodistas que lo cuestionan. En ese sentido, se anunció en Palacio Nacional la detención de 3 sospechosos del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado allá en Tijuana. John Kerry, enviado de Estados Unidos para el clima, ante el canciller Marcelo Ebrard, dijo que la reforma eléctrica de México debe contemplar un mercado que sea abierto y competitivo. Ahí está la advertencia del embajador, de la embajada, mejor dicho, de Estados Unidos, ¿sí? Que encabeza Ken Salazar, de que la reforma eléctrica del presidente López Obrador, a pesar de lo que había dicho que bien y que muy bien y que requete bien, pues que esa reforma eléctrica promueve, dice la embajada de Estados Unidos, tecnologías sucias, obsoletas
y caras. Ante esto, pues el presidente López Obrador dijo que le va a exigir a Ken Smith, al amigo Ken, ¿sí?, que informe por qué el gobierno de Estados Unidos sigue financiando a mexicanos contra la corrupción y la impunidad y por qué no le ha contestado la carta que le mandó a la embajada hace tiempo. Dijo que se lo iba a decir cuando lo viera hoy, o sea, en la reunión que está teniendo en este momento con John Kerry ahí en Palacio Nacional. No sabemos si se lo habrá dicho. El director de Pemex, Octavio Romero, negó que la empresa tejana Baker Hughes sea favorita de Pemex. Dijo que es la quinta que recibe más contratos de las 25 más importantes. Pero no aclaró el tema central. Un juez de Nueva York sentenció a 10 años de cárcel al excomandante de la Policía Federal, Iván Reyes Arzate, por narcotráfico. Quiero decirle que los pilotos, la ASPA, está dando el aval para volar. ¿A dónde? Al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que se inaugura ahora el día 21 de marzo. La bronca es llegar, ¿sí? Y en el resto del mundo. En el mundo, los casos de coronavirus disminuyen un 17%, pero aumentaron las muertes 7% respecto a los últimos 7 días. Así lo reporta la OMS. Los mayores decesos se registraron en Estados Unidos, seguido de la India, Rusia, Brasil, y en quinto lugar se ubica México. La ONU dice que hay recursos para poner fin a la pandemia este año, pero urge donar vacunas a los países sin acceso, lo que sigue siendo una gran traba. Nueva York se suma a otros estados en la Unión Americana que pone fin al uso obligatorio de cubrebocas en lugares cerrados, empresas, comercios y restaurantes. Antivacunas y transportistas canadienses bloquean hoy el cruce fronterizo entre Ontario y Detroit. Protestan contra las restricciones por el COVID. Y llega también el COVID a varias casas reales. El rey Felipe VI de España da positivo, así como la reina Margarita de Dinamarca, que justamente hace unos días celebró 50 años de reinado. En la Casa Imperial de Japón, la princesa Yoko, de 38 años, es hospitalizada por coronavirus. Se reporta su estado como estable. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Bien, pues vamos con toda la información. La nota, de nuevo en la mañanera. Y hoy sí fue nota. Nota. El presidente López Obrador anunció que pausa las relaciones con España porque no quiere que se siga viendo desde allá a México como territorio de conquista y que ya cuando él se vaya el 1 de octubre de 2024 se puedan reanudar. Ojo, usó el verbo reanudar. El presidente está pausando, no sé qué quiere decir con pausar, pero sí entiendo lo que quiere decir con reanudar. Se reanuda lo que dejó de existir, lo que se suspendió, lo que se rompió. Sara Pablo. Joaquín, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la posibilidad de hacer una pausa en las relaciones con España. Argumentó que en el pasado se dio un contubernio en la cúpula de ambos gobiernos con empresas españolas, las cuales saquearon a México. Después aclaró que no hará un planteamiento formal ni pedirá la salida del embajador. Los detalles más adelante. Después. Pero entonces, las relaciones México-España están en pausa. El gobierno español todavía no ha tenido ninguna reacción, pero sí lo hubo en el Senado. Israel Aldave. Joaquín, el líder de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reconoció que la Cámara Alta se vio sorprendida por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de querer pausar la relación con España. Dijo que este término utilizado por el mandatario no existe en el derecho internacional, pero confió que esto no represente una ruptura de relaciones con el país europeo. Por ello adelantó que convocarán al canciller Marcelo Ebrard para analizar este tema. Joaquín. Bien, gran reporte, Israel Aldave. Y voy contigo, Jenny Valencia. Pues no es nada más así como así, porque hoy se me ocurrió esta mañana que, pues porque como hay muchos fierros aquí en el fuego nacional, pues vamos a prender un petardo con España. Para distraer, vamos a mirar a España.
Pero sin embargo, Jenny Valencia, no es fácil. Te informo, Joaquín, que en México existen 6.500 empresas españolas. De acuerdo con la Cámara Española de Comercio en México, España se mantiene como el segundo inversor extranjero en nuestro país y de acuerdo con el INEGI, habitan un total de 20.763 españoles. El detalle más adelante. Pero ya venía Héctor Herrera. Antes de las declaraciones del presidente López Obrador acerca de hacer una pausa en las relaciones bilaterales con España, por lo que califica de abusos de las empresas españolas, ya existía, Joaquín, una guerra abierta entre las empresas ibéricas y el gobierno mexicano. Te cuento. Bien, voy contigo, Maru Rojas. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, ¿qué? Los legisladores consideran que primero debe sancionarse a las empresas españolas y primero el diálogo. La sola idea de romper relaciones con España es descabellada, consideró la secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, la diputada Amalia García. Los detalles más adelante, Joaquín. Bien, hasta aquí lo de España. Voy a ir a los anuncios y después de los anuncios estamos llenos de información. Vamos a hablar con la prohibición que está lanzando el INE para que podamos informar incluso de la mañanera. Voy a hablar con Javier Tejado en un momento. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Después de los mensajes, todo lo que está sucediendo en México y en el resto del mundo, López Dóriga lo tiene para usted. Bueno, pues el lunes próximo, Ricardo Anaya debe comparecer ante un juez. No lo va a hacer, está fuera de México. Él lo quiere hacer a distancia, pero se estableció el precedente de que solo se puede hacer a distancia si está en territorio nacional. Te escucho, Juan Antonio Jiménez. El próximo lunes, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya deberá de responder a la acusación de la Fiscalía General de la República de que habría recibido sobornos provenientes de Odebrecht por 6.800.000 pesos y hasta el momento el panista solo ha difundido videos en sus redes sociales donde sostiene que es inocente y que las acusaciones son producto de una persecución política. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias por la mañana. En la mañanera, claro, Rosicela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública Ciudadana, anunció que hay 3 detenidos en el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado allá en Tijuana. Y tú tienes más información. Rocío Galván, Fórmula Tijuana. Joaquín, te saludo con gusto. Te informo que el fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio, dijo esta mañana en la conferencia de la gobernadora que puede haber más detenidos en el caso de Lourdes Maldonado López, que tienen mucha información sobre los autores intelectuales y que no se ha citado a declarar al exgobernador Jaime Bonilla por estrategia. Los detalles te los platico más adelante. Gracias. Mientras tanto, Gerardo Duque, San Luis Potosí. Insisto, ahí está el control del crimen organizado, Zacatecas, Michoacán, San Luis. Te escucho. Joaquín, la Fiscalía de San Luis Potosí coadyuva con la de Nuevo León para intentar localizar al exdiputado potosino Pedro César Carrizales el Mijis, quien no se comunica con su familia desde el pasado 2 de febrero. Apenas en noviembre, el Mijis denunció haber sido privado de la libertad durante 12 horas, pero apareció sano y salvo y en su declaración ante las autoridades cayó en contradicciones. Bien. Ya había desaparecido, ahora vuelve a desaparecer. Yo deseo que aparezca, por supuesto. Mientras tanto, Omar Hernández, le confirmo, ¿sí? ¿Qué pasó? Fórmula Zacatecas, lo mismo, ¿no? Pero en otra persona. Gracias, Joaquín. Un policía municipal de Fresnillo, en Zacatecas, fue baleado justo frente a la comandancia policíaca cuando salía de servicio a su día de descanso. Logró sobrevivir al atentado, pero su esposa, quien lo esperaba, fue privada de la libertad por los agresores, refirieron testigos de la balacera. Con los detalles, Joaquín, más adelante. Te recuerdo, Fresnillo es, según el INEGI, el municipio más peligroso del país. Ahí sigue día a día. Y también la ciudad de Zacatecas es el 5º municipio más peligroso del país. Zacatecas tiene, en este momento, de los 5 municipios más peligrosos del país, el primer lugar con Fresnillo y el 5º lugar con Zacatecas. Así las cosas en Zacatecas. Y Héctor Herrera, pues no sé, aunque el discurso dirá que sí y que todos somos Hugo, ¿no? La pandemia no cede, ya que en las últimas 24 horas, Joaquín, se reportan 6.343 casos positivos, se acumulan ya 5.167.000 casos y suman desafortunadamente 309.884 fallecimientos. Gracias, Laura Cardoso. El tema de la ivermectina. Te escucho.
Joaquín, el uso de ivermectina para tratar pacientes con COVID sin ser un medicamento autorizado ya ocasionó una demanda ante la Fiscalía General de la República en contra de Claudia Sheinbaum, el titular de la agencia digital José Antonio Peña Merino y la secretaria de Salud Oliva López. También tendrán que rendir cuentas ante el Congreso de la Ciudad de México y mañana se presentará una denuncia ante la Contraloría Capitalina. El reporte. Le recuerdo lo que subió en su cuenta de Twitter el mismo Hugo López-Gatell, ¿sí? Esto fue en junio de 2020. No se recomienda el uso de la ivermectina ni de la acitromicina como tratamiento contra el COVID. Ayer dijo que sí, que no había problema. Pues que no tenemos memoria. Por eso hay que recordarlo. Eso por una parte. Yo no creo esto del experimento que se estaba haciendo. Eso no lo comparto. Pero sí que se dio ivermectina cuando el mismo SAR antidroga, Hugo López-Gatell, dijo que no se aplicara. Es un antiparasitante que estaba demostrado que no servía para contener el COVID. El gobierno de la Ciudad de México lo siguió usando. ¿Hasta cuándo? Hasta enero de este año. Y ahora voy contigo. Por cierto, Laura Cardo. Entonces paso contigo, Héctor Herrera. Especialistas de la Universidad Nacional aseguran que la pandemia ha afectado de manera importante la salud mental y señalan que el 75% de las personas que enferman en este rubro no reciben tratamiento. Indican que al concluir la pandemia se va a enfrentar un triple reto: la desesperanza, la pobreza y la violencia, cuya combinación reta la capacidad para atender estos padecimientos. Gracias, Rocío Galván, Fórmula Tijuana. La Armada de México, Joaquín, rescató a 29 personas que estaban en una embarcación a la deriva a 84 kilómetros de la costa de Playas de Tijuana. Había 5 mujeres y 24 hombres, todos mexicanos y en buen estado de salud. Los detalles te los platico más adelante. Marcos Antoyo, Fórmula Michoacán, la coordinadora en lo suyo, en lo de siempre. Te escucho. Buenas tardes, Joaquín. Auditorio, platicarles que este jueves docentes de la CENTE Poder de Base se manifestarán con una marcha del centro de Uruapan hasta la comunidad de Calzón, donde más de 1,000 elementos de seguridad resguardan las vías del tren, luego de que este martes acordaron con la comunidad indígena el respaldo a la CENTE ante sus exigencias. Por ello, los comuneros se encuentran solicitando a los elementos de seguridad que se retiren de su comunidad. Joaquín, auditorio, esta es la información. Es decir, esto es gravísimo. ¿Sabe por qué? Riesgosísimo. ¿Sabe por qué? Porque se están sumando los militantes de la coordinadora con dirigentes de comunidades indígenas. Y el tema es la toma de las vías del tren. En este país todavía estamos, sí, febrero de 2022, es necesario 1,000 elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, para que no tomen las vías del tren. Es necesario casi 500 elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Antimotines de Guerrero para que no tomen las casetas. Así el México de febrero de 2022. Y pues dame una buena, Pintor, José Luis Pintor. Te escucho, Donovan. Gracias, así es, Joaquín, te saludo con mucho gusto. Esta noche vuelve a escena Donovan Carrillo, el patinador mexicano saldrá sexto en un programa largo que comienza a las 19:30 horas. Se espera que por ahí de las 20:15 horas el mexicano salga a escena. Los detalles más adelante. Gracias, ingeniero Alberto, mucha suerte, mucho éxito. Sabe que ya lo tuvo, llegar a las finales, extraordinario, impensable. Este chavito empezó en los centros comerciales y de los centros comerciales a los Juegos Olímpicos de Invierno es una hazaña. ¿Sabe cuánto apoyo ha tenido el gobierno? Cero. Solito. Y luego ya estará, ya lo recibirán, ¿no? Si para felicitarlo y tomarse una foto con él, y luego ya otra vez lo mandarán al olvido. Así son los gobernantes en turno, del partido que sean. Ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Ford. Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Nublados, lloviznas y neblinas, así como descenso de temperatura en la zona central del país, incluido el Valle de México. La temperatura mínima de 6 a 8 grados centígrados en la zona urbana y menor a 3 grados centígrados en la zona alta del sur de la ciudad. Nevadas en zonas superiores a los 3.800 metros de altura. Lloviznas y neblinas en Tabasco, Península, Yucatán, Veracruz, Chiapas, Puebla, Tlaxcala y el Valle de México. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Unzón, y el resto del mundo. Laura Pérez Iñárritu.
Gracias, Joaquín. El doctor Anthony Fauci señaló que no cree se debe de comenzar a tratar el COVID como una endemia y consideró posible someterse a vacunas de refuerzo cada 4 o 5 años. A la declaración de la ONU de que si hay recursos para poner fin a esta pandemia, la OMS llamó a los países industrializados para que aporten $23,000 millones a la lucha global contra el COVID. Sigue el escándalo de Boris Johnson después de que la prensa inglesa reveló otra foto del primer ministro británico en otra fiesta en diciembre del 2020 en plena pandemia. De plano, la policía podría reabrir esta investigación tras darse a conocer la última imagen de Boris Johnson en el Partygate. En la audiencia general de los miércoles, el Papa Francisco pidió por la paz en Ucrania porque la guerra, dijo, es una locura y abogó por el diálogo para resolver estas tensiones. En medio del debate parlamentario en Italia por la eutanasia, el Papa se pronunció en contra de esta y dijo que la muerte no es un derecho que pueda ser programado. La cantante Adele arrasó con los premios Brit Awards a lo mejor de la música británica como mejor artista, mejor álbum y mejor canción por Easy on Me. Joaquín. Bueno, me están informando que ha muerto un grande de la lucha libre, Super Muñeco. No me acuerdo cuando veía la lucha libre, sí. Uno de los luchadores más populares. Alejandro Cacho, te mando un abrazo por la muerte de tu papá. Que descanse en paz. Te lo mando con cariño. Y bueno, si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 49 centavos. En ventanilla se está vendiendo hasta en 20.84, en los bancos hasta 21 pesos con 12 centavos. El euro en el mundo se vende en $1.14 centavos. En México un euro se vende hasta en 24 pesos con 10 centavos. Y el petróleo, Héctor R. El precio del barril de petróleo sigue al alza, Joaquín. Se reporta en $83.60 por barril. Bajó $1.76 respecto al precio previo y se encuentra $28.50 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias, Héctor. Yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Es muy fácil. lopezdoriga.com está donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahí está la cabeza. Ahora, John Kerry en Palacio Nacional, en la reunión con el presidente López Obrador. Le recuerdo que la invitación, sí, para que se integre a estas plataformas, sí, que en Facebook, que me siga en Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga, que me siga en Instagram. En Instagram soy López Dóriga. Que se suscriba al canal de YouTube, ¿sí? El canal es López Dóriga, ahí está. Y por supuesto también que le recuerdo que tiene toda la información en Spotify, en Telegram, en Amazon Music. Y por supuesto que se integra esta incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga. Y que en esta tarde de miércoles de mesa, Roy Campo, René Casados, don Pepe Fonseca, miércoles de rompesemana, le voy a tener a usted todo esto. Este más, mucho más, hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. Hoy es miércoles de rompesemana, disfrútelo. Javier Tejado, especialista, abogado especialista en medios y todo esto, porque el viernes pasado la sala especializada en radio y televisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó a 322 estaciones de radio y televisión con un monto cercano a los 5 millones de pesos por haber llevado las mañaneras del presidente y con ello haber generado inequidad en las elecciones pasadas en San Luis Potosí y en Nuevo León. Entonces, ya no sé, Javier, ya no sé en dónde estamos y cómo estamos. Ya estamos en una veda por la consulta, después vendrá la veda por los 6 estados donde hay elecciones el año que viene. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo estás, querido Javier? Buenas tardes. Queridos Joaquín, muy buenas tardes a ti, a tu auditorio, Joaquín. Pues sí, estamos en unos momentos inéditos porque primero las sanciones a que tú haces referencia fueron por intervenciones en la mañana del presidente del año pasado, que habrían afectado las elecciones en San Luis Potosí y en Nuevo León. Y por eso sancionaron a 322 estaciones. Ahora, déjame explicarte por qué es la sanción. Sancionaron a estaciones públicas y privadas por decenas, cientos, por 3 cosas. Uno, las que llevaron en vivo la mañanera, totalmente en vivo,
que ahí básicamente son los medios públicos, el Canal 11, el Canal 14 y el Radio Politécnico Nacional, a las que se enlazan a la mañanera, hacer cortes así de puntuales de la mañana, enlaces, piquetes que le llaman, también sancionadas, pero también a las empresas de radiodifusión que hicieron notas posteriores a la mañanera reporteando lo que hizo en la mañanera. O sea, te sancionaron por todo. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que había obviamente un deber de cuidar, había veda electoral, y que el presidente, al dar esos comentarios, desequilibró las contiendas electorales en San Luis y en Nuevo León. Ya habían sancionado al presidente de la República, al vocero de la presidencia y a la compañía productora de Presidencia Propia. Ya se había dicho que tenían que ser sancionados. Y se le giró un oficio a la Contraloría de la Presidencia de la República para que sancionara a los funcionarios de la presidencia. Obviamente, pues nadie sabe que había una sanción, pero lo que nunca había pasado es que tantos medios de comunicación fueran sancionados pues por cubrir un tema que es verdaderamente noticioso. Y aquí lo traigo a colación lo que tú dices, Joaquín, es hoy en día que estamos de nueva cuenta en una veda electoral, porque aquí en México nos da vivimos en elecciones, pues ahora hay la gran duda, ¿qué puedes o no llevar del presidente, de la mañanera o de cualquier funcionario público para que no te acaben sancionando por hacer tus noticiarios con lo que diga cualquier servidor público que podría considerarse como una especie de propaganda? Y así estamos al día de hoy, Joaquín. Oye, ¿y quién decide eso, Javier? Pues mira, Joaquín, la verdad es que esa decisión fue de la sala especializada en materia de radio y televisión, es una sala que depende del Poder Judicial Federal, pero la culpa no es de ellos, Joaquín. Tristemente hay que decirlo, la culpa es una ley que traemos en México desde el 2007, la hemos tú y yo platicado muchas veces. Claro, sí, bueno. Que tiene criterios muy censores y que completamente dijo que la aparición en radio y televisión de candidatos y la propaganda estaba toda prohibida y regulada. Entonces los magistrados federales en realidad pues están haciendo caso a la ley que está desde el 2007 y a sentencias previas. Y el problema que tenemos hoy es una ley muy mala, muy censora, y también tenemos a funcionarios públicos que les encanta hablar. Y la mezcla de dos factores pues está ocasionando que los que paguen los platos rotos sean los mensajeros, la radio y la televisión pública y privada del país. A ver, Javier, y esto, fíjate qué paradoja. Yo siempre he sostenido, y lo hemos hablado muchas veces, Javier, que el poder los hace iguales. Ha habido presidencias de tres partidos en este lapso del 2007, del PAN, del PRI y ahora de Morena. Ha habido mayorías de los tres partidos, del PAN, del PRI y ahora de Morena. Y ninguno se ha preocupado, ni ha querido, ni le ha interesado, al contrario, modificar esta ley, porque para ellos es un modo de control. Es correcto, es un modo de control y sobre todo nadie la quiere mover porque la gran exigencia ciudadana es quitar las prerrogativas, quitar el dinero multimillonario que reciben, que viene en la misma ley. Entonces, pues sí, la verdad, aunque por ejemplo el presidente diga que lo quiera abrir esa ley, que la quiere reformar, la verdad es que sus partidarios de Morena no lo quieren hacer, ni los del PRI ni los del PAN. Pero ahora sí quiero que esté llegando a un nivel, Joaquín, donde la censura es para todos, porque por ejemplo, hoy en día, fíjate lo absurdo, Joaquín, te voy a dar los ejemplos. Hoy en día va a Palacio Nacional el secretario Kerry, que es enviado del presidente de Estados Unidos, a hablar de cambio climático, de la reforma energética, en fin, lo que tú quieras, y Marcelo Ebrard. Los medios de comunicación, si quieres estar tú, digamos, que no te sancionen, puedes llevar lo que diga el funcionario americano, pero no puedes llevar nada de lo que diga el funcionario mexicano, porque qué tal que está violando la veda electoral, que es total. Solo puede hablar de aquí al 10 de abril, que es la revocación de mandato, de temas de educación, salud y protección civil. Ridículo. Y otro ejemplo, imagínate tú en un regidor de cualquier pueblo del país, o un alcalde de cualquier municipio, o un gobernador. Nadie puede hablar, Joaquín. Con esta veda que hay ahora por la revocación de mandato, aunque tú no estés sujeto a la revocación de mandato, nadie puede hablar. Les están imponiendo desde la ley electoral y desde el INE
una censura a todos. Y eso sí empiezo a sentir yo la primera vez un hartazgo en la clase política que dijeron, ya chale, eso que hicimos en 2007, ahora sí nos está costando a todos. Pero es porque les cuesta a ellos, no porque les cuesta a los medios o no porque les cuesta a la sociedad. Pero ahora sí empiezo a sentir un hartazgo porque ya ya no pueden ellos hacer ni decir nada. A ver, ahora mi Javier, estoy hablando con el abogado Javier Tejado, experto en telecomunicaciones y en medios, sí. A ver, Javier, están los llamados foros abiertos parlamentarios para discutir la reforma eléctrica. Pues resulta que no puede informar, ¿o sí? No, bueno, resulta que los medios de comunicación, los que estamos regulados, que es la radio y la televisión, solo podemos cubrir de servidores públicos, estos diputados, senadores, funcionarios de gobierno, solo 3 temas que se refieren a la educación, salud y protección civil. Sí podemos cubrir esos foros, pero para ser muy cuidadosos y cumplir la ley, solo podríamos, llevar lo que dicen expertos o analistas, ningún servidor público. Igual del presidente y de su gabinete y de cualquier gobernador, pues solo llevar temas de educación, salud y protección civil. Cualquier otra cosa sería sancionado. Pero a ver, ¿cómo nos van a castigar, Javier? Porque ya lo han hecho, aquí está el caso, ¿no? Pues sí, ya está el caso. Nos sacan del aire, nos multan, ¿qué cosa? Bueno, pues ahora sí, ya había habido algunos temas polémicos que se había dicho, bueno, esta estación, esa entrevista no es periodística y te sancionaban, o temas muy aislados. Ellos deciden, ¿no? Tú ganaste un asuntazo, me ganaste, te llevaste, ¿te acuerdas? Sí. Un referente. Sí, me acuerdo bien, pero nunca había habido, Joaquín, ganamos el caso cuando se quiso usar tu imagen y otros comunicadores en spots partidistas. Sí. Pero también, Joaquín, nunca había habido el caso que 322 estaciones de radio y televisión fueran sancionadas por informar a su audiencia. Y déjame que te diga una cosa, lo que las estaciones de radio y televisión llevaron, Joaquín, lo reportaron también 200 periódicos. O sea, claramente era noticia. Entonces, están sancionando por llevar algo que es relevante para las audiencias. Pero esta mordaza, yo creo que sí quiero ser muy claro, no es ningún magistrado, no es de ahora, viene el 2007, pero la mezcla entre reglas censoras, partidos que se denuncian por todo y criterios que han venido acumulando, nos llevan a esto. Vamos a seguir en esos ires y venires hasta que no se cambie la ley a una ley que garantice que la gente pueda recibir información la que él quiera y que no haya sanciones para quien lo entrega. Porque además, Joaquín, si eres radio y televisión, te sancionan. Pero si tú tu comentario lo das como aquí pasa, en línea, ahí no te sancionan porque el internet no está regulado. Entonces, ya está haciendo tantos hoyos el marco regulatorio electoral que se tiene que modernizar para una cosa, Joaquín, que predomine la libertad de expresión y que le sirva a la gente de este país para informarse y saber por quién votar. Pues ojalá, sobre todo ahora que este es el gobierno de la transparencia, que dice el gobierno de la transparencia, tampoco se ha ocupado de esto, ni se ha preocupado, ¿sí? Y esto, porque además, Javier Tejado, nos dejan en indefensión total. Las 322 estaciones que fueron sancionadas este pasado viernes tienen todavía el recurso de impugnación a la Sala Superior de Materia Electoral. Yo espero haya algún resquicio de que se enteren, de que esto no es mala fe, fue un deber de informar y que se valoren las pruebas que uno está aportando. Sé que el Canal 11, el Canal 22, medios públicos, pero todos los medios privados también estarán impugnando y sobre todo, pues Joaquín, que se haga un llamado a esto, actualizar la normativa electoral que tenemos por lo pronto en la vertiente de la comunicación, pues para que las cosas fluyan de una manera pues más moderna. Pues sí, pero es que la modernidad no se les da, no se da. Y esto estamos hablando de una reforma que se hizo, lo mencionabas tú, Javier, en 2007. Y ahora fíjate, el desperdicio procesal de estar recibiendo los recursos de 322 estaciones de radio y televisión en esta sala del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como si no tuvieran otra cosa que hacer, Jaime. Sí. Y también el presidente recibiendo medidas cautelares del INE, que no puede hablar de revocación de mandato, una queja del PRD, quejas que ha presentado el PAN. O sea, es un país totalmente litigioso y por cosas absurdas, Joaquín. Aunque ayer lo decía Lorenzo Córdoba en la reunión con Morena, pues ese silencio al presidente, pues lo aprobaron los legisladores en la ley y en la Constitución. Es correcto. Ese tipo de vedas electorales vienen desde el 2007, que le dieron una vuelta a la tuerca en el 2015 y lo copiaron tal cual para la revocación de mandato. Es correcto. En fin, pues a ver qué hacemos, Javier. ¿Qué queda hacer? Pues mira, ahora se presentarán las impugnaciones. El plazo, depende de cuándo te notificaron, vence hoy o mañana para toda la radio y televisión pública y privada de este país. Habrá que estar, digamos, pendiente que resuelve la Sala Superior en materia electoral. Y en fin, yo creo que esto también sí creo que esto pueda dar pie a cambiar estas normas tan absurdas que tenemos y que se desregule un poco y haya más libertad de expresión. Pero bueno, aquí te iré contando en estos días. Sí, y nada más te pregunto, Javier Tejado, ¿y ahora en esta veda qué hago? Perdón, una consulta personal. Pues mi consejo como abogado, que cuando me has hecho caso no te ha ido mal. No, al contrario. Mi gracias, Joaquín. Mi consejo sería, de cualquier funcionario público de cualquier nivel, solo lleva excepciones que marca la Constitución: educación, salud y protección civil. Cualquier otra cosa, pues estarías, digamos, en la posibilidad de ser denunciado. Habrá que llevar esto, porque tú tienes que cuidar lo que ellos no están cuidando. Porque las sanciones, ya lo vimos en este caso, no fue para nadie del gobierno federal, fue para los medios de comunicación. Es el peor de los mundos. Tú solamente eres la cadena de transmisión, narras o cuentas lo que ellos dijeron, ya que te sancionen es a ti. No quieres sanciones, educación, salud y protección civil, de aquí el 10 de abril, que concluye la veda de la revocación de mandato, o esperar a ver qué define la Sala Superior en materia electoral en los siguientes 15 días. Espero. Bueno, pues gracias por voy a tratar de ajustarme, que lo dudo, porque pues ni modo. A ver, con la declaración del presidente hoy de pausar las relaciones diplomáticas con España, ¿eso dónde cae? Pues no cae en los 3 previstos de la ley. Pues es educación cívica, Joaquín, quizás. Bueno, pues gracias, Javier, y gracias. Ahí te hablo cuando ya esté la resolución o a ver en qué quedó esto, ¿no? O cuando estés demandado también me puedes llamar. Por supuesto. Querido Javier. Oye, no será la primera vez ni la última. Gracias, querido Javier, te mando un abrazo. Es Javier Tejado, experto en telecomunicaciones. Yo voy a los anuncios. Después de los anuncios vamos a irnos directamente a lo que dijo el presidente de pausar las relaciones diplomáticas con España, bueno, las relaciones con el gobierno de España, así dijo, pausar las relaciones y que se restauren, dijo, cuando él ya no esté, es decir, después del 1 de octubre de 2024. Vamos a ver, porque además hay muchas reacciones. Ricardo Monreal, presidente del Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que la declaración había causado sorpresa. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, no baje la guardia, use cubrebocas, sana distancia y lavado de manos frecuentes. Cuide su salud. Bueno, pues soy el presidente de la República. Voy a recuperar textualmente lo que dijo, porque el presidente planteó pausar las relaciones con España porque considera que México sigue siendo territorio de conquista y que se reanuden, dijo, que se restauren, fue el verbo que utilizó, perdón, y que se restauren cuando él ya no esté. O sea, que esta pausa va a durar el resto del gobierno del presidente López Obrador, esta pausa en las relaciones del gobierno de México con el gobierno de España. Bueno, habló de gobiernos, habló de México y España. Se va a pausar de hoy por la mañana al 30 de septiembre de 2024, que termina su mandato a la medianoche. Y ya se podrá restaurar, dijo, después cuando él se vaya, o sea, a partir del 1 de octubre. Hay que entender de lo que dice que han quedado pausadas o congeladas las relaciones
entre México y España. Así lo dijo. Vamos a escucharlo para que no haya luego malos entendidos. Así lo dijo. Es el caso de las empresas españolas. Si ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como 3 sexenios seguidos. Y México llevaba la peor parte, nos saqueaban. Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones, y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes. Sí, la pausa es, vamos a darnos tiempo para respetarnos, o sea, y que no nos vean como tierra de conquista. O sea, sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben. Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país y hacen bien a robarles, pues tampoco queremos nosotros. Entonces vamos a esperar, porque era mucho. Entonces, como que necesitamos un respiro. No hay que enojarse. No, para nada. Es nada más irnos despacio. Ya lo dije, una pausa. Nos conviene una pausa, un tiempo, porque eso que sucedió, ¿sí? No, eso no se puede hacer. Imagínense los internacionalistas, los diplomáticos, ahora que me están preguntando sobre la relación con España, pues ahí están las denuncias hechas. Y no se trata pues de pelearnos y de ser muy claros. Imagínense los ejemplos del pueblo español, sus buenos dirigentes, las buenas relaciones, sobre todo en los momentos de persecución en España, con el franquismo, la gran labor del general Cárdenas, sí. Cuando la República Española, cuántos españoles vinieron a México, muchos niños y mucha gente preparada que contribuyó al desarrollo de este país y que tienen todo nuestro respeto, y los españoles de allá, todos. El asunto es arriba, no nos debemos de confundir, o sea, no confundir lo que es un gobierno
con lo que es una nación. Es distinto. Entonces, todo esto que estamos hablando eran acuerdos arriba de las élites. ¿Esto cómo debemos entenderlo? Primero, como un cambio en la conversación. Es un recurso de librito de presidentes, de jefes de gobierno, de cualquier tipo de jefe de gobierno, de izquierda, de derecha, demócratas, no demócratas, en donde cuando tienen un conflicto interno que no le encuentran la salida, lo que hay que hacer es tallar es un conflicto con el exterior, con el extranjero, con algún país. Esto es del manual de presidentes. ¿Qué hizo el presidente ante los conflictos que hay? A España. A España. ¿Cómo tomaron esto en España? Cintia Dávalos, te escucho. Y ya medios españoles destacan la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por pausar las relaciones con este gobierno. El País destaca como nota principal la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió pausar las relaciones entre México y España. Igualmente advierte la demanda en contra de las empresas españolas y la exigencia de que no se vea a México como tierra de conquista. Por lo que el diario ABC afirma lo siguiente: el presidente de México acaba de romper relaciones, por lo menos de palabra, con España en la mañana de este miércoles, desde su discurso diario de las mañaneras. López Obrador llevaba unos cuantos meses sin siquiera nombrar a España y su reiterada obsesión por tildarnos de conquistadores sanguinarios y abusadores. Pero este miércoles la afrenta se ha vuelto más cruda. No somos tierra de conquista, sentenciaba con frase hiriente tras más de 500 años. El ABC da cuenta de que el abuelo del presidente José Obrador nació en Ampuero, Cantabria. Y El Mundo, en su sección para Latinoamérica, señala que López Obrador acusa a las empresas españolas de saquear el país, aprovechando la complicidad de gobiernos anteriores. Y señala lo siguiente: el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a atizar a España y las empresas españolas para reforzar sus propias propuestas partidistas. Mientras que La Razón advierte de las palabras del presidente de México, quien admitió que en este momento no es buena la relación con el país ibérico. Cree que México se ha llevado la peor parte de las relaciones, así como la promiscuidad económica y política en las relaciones bilaterales durante las últimas décadas. Nos saqueaban, ha sentenciado ante los medios López Obrador. Y por su parte, la agencia de noticias EFE da cuenta de las declaraciones de López Obrador, quien dijo que vale más darnos un tiempo, hacer una pausa, y a lo mejor cuando cambie el gobierno mexicano ya se restablecen las relaciones. Hasta aquí la información, Joaquín. Así, gracias, Cintia Dávalos. Así la reacción en los medios, vamos a ver la reacción en el gobierno y en la sociedad en España, ¿sí? Porque sí, quiero decirle que pues, es muy delicado este anuncio. Pausar, o sea, que suspende, entran en suspenso las relaciones entre México y España. Así lo dijo. Y le aprecio mucho al doctor Jaime Olaiz, el doctor egresado de Yale, profesor en Derecho Internacional Público de la Universidad Panamericana, que me haya aceptado esta llamada, pues para tratar de ubicar bien esta declaración. Doctor Olaiz, gracias por contestarme. Muy buenas tardes. Querido Joaquín, mucho gusto en saludarte esta tarde a ti y a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias. A ver, doctor Jaime Olaiz, ¿cómo debemos leer o entender la declaración del presidente de pausar las relaciones con España? Mira, Joaquín, creo que debemos distinguir en dos niveles de lo que señalabas hace un momento de la conversación. Por un lado, la retórica presidencial, que obviamente es donde se enmarcan estas expresiones, y propiamente la política exterior de México con España. Entonces, en el primer nivel de la retórica lo que vemos es precisamente un recurso retórico en el cual el presidente está tratando de inflamar las relaciones con España a través de este tipo de manifestaciones, pero que no tienen mayor trascendencia, me parece, jurídica en el contexto del derecho internacional, que las señales que sí llega a interpretar son las que corresponden a la segunda dimensión, la política exterior. En ese sentido vale la pena recordar que hace apenas 2 semanas se recibió el beneplácito a la persona nominada por el presidente, por el gobierno mexicano para por el presidente para ser el embajador de México en España. Entonces imagínate tú que en el nivel ordinario de la política exterior se encuentren estas interrupciones
por la retórica del momento del jefe del Estado mexicano. Entonces, en ese sentido, pues este tipo de situaciones eran muy propias, como dices, de manual del populismo o de políticos autoritarios, o también muy propio de la época de la Guerra Fría, ambos periodos pues ya muy superados desde hace mucho tiempo, al menos en la relación México-España, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tomar con bastante moderación las expresiones del presidente, que se mantienen en el nivel de la retórica, pero que no deben afectar la política exterior de nuestro país. Bueno, como debemos entender, yo insisto, sí, lo había señalado hace un momento, que esto es un cambio en la conversación, o buscar cambiar la conversación. Y siempre el método más práctico, de acuerdo al librito de presidentes a lo largo de los años, países, el mundo, sí, es que pues crea un conflicto con un país extranjero. Y así se distrae toda la atención. Pero yo creo que el nivel de este conflicto no da como para distraer la atención de lo interno. ¿Cómo lo ves, doctor Jaime Alay? Sí, coincido plenamente con tu lectura, Joaquín. Además de que no sirve lo suficiente para el propósito pragmático de cambiar la conversación en torno a los graves problemas que están sucediendo en nuestro país en este momento. Además, creo que tampoco sirve para que exista una especie de reacción cultural en México frente a lo consolidadas que están las relaciones históricamente con España. Entonces, en ese sentido, el presidente refería a la nación, pues precisamente la nación, al distinguirlo del gobierno, tiene profundas raíces de amistad con España. Entonces, aun cuando se sigan planteando estos discursos de división y de enfrentamiento, la realidad es que además de una profunda cultura en común que tenemos con España, pues el nivel de inversiones, a pesar de las políticas implementadas por este gobierno, sigue siendo muy alto, siendo España el segundo inversionista más importante para México después de los Estados Unidos. Entonces yo creo que existen suficientes elementos para considerar que es indispensable mantener una buena relación, como históricamente ha sido, con España, desde que se retomaron las relaciones después del gobierno de Franco. Entonces, en ese sentido, Joaquín, el intento es este cambio de conversación, como lo ha señalado, pero que no tiene incidencia en la configuración de la política exterior del Estado mexicano. Bien, doctor Olay, te aprecio mucho tu explicación y tu aclaración y te mando un abrazo. Otro para ti, Joaquín, muchas gracias, que tengas buena tarde. Igualmente el doctor Jaime Olay, ¿sí? Doctor en Derecho Internacional Público de la Universidad Panamericana. En un momento le voy a transmitir lo que está declarando en este momento la ministra de Asuntos Exteriores, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez. Después de los anuncios, lo que dice el Ministerio de Asuntos Exteriores de España sobre la declaración del presidente. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Dóriga. López Dóriga abre la conversación con usted aquí en Grupo Fórmula. Jenny, voy a ir contigo, Jenny Valencia, porque hay más de 6,000 empresas españolas en México. La inversión de la inversión extranjera, después de Estados Unidos, sigue la de España, con un 12% del total de las inversiones. O sea, hay esta acusación de que ven a México como una tierra de conquista y que vienen a robar y todo esto. El presidente ha hablado de tres empresas, Repsol, OHL e Iberdrola, ¿sí? Pero hay 6,500 empresas españolas. Hay un agravio. Te escucho, Jenny Valencia. En México existen 6,500 empresas españolas que se desarrollan en sectores de agroalimentos, alta tecnología, fintech o ciberseguridad, energía y salud. De acuerdo con la Cámara Española de Comercio, en México, España se mantiene como el segundo inversor extranjero en nuestro país, con 76,000 millones de dólares al cierre del tercer trimestre de 2021, lo que representó el 12% de la inversión extranjera directa que recibe
de México. Aunque cabe recordar que en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó a las empresas españolas de obtener jugosas ganancias en gobiernos anteriores, citando bancos y a la empresa Iberdrola, grupo empresarial español dedicado a la producción, distribución y comercialización de energía, a quien se le anunció recientemente que no se le renovará el permiso de operación en Nuevo León. Cabe destacar que en México, de acuerdo con el INEGI, habitan un total de 20.763 españoles, representan el 1.7% del total de extranjeros que residen en el territorio nacional. Cabe destacar que dicha cifra se incrementó 10% en la última década, mientras que en España, de acuerdo con el INE, radican 27.642 mexicanos. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Bueno, pues vamos con la declaración que hizo en Lyon, en Francia, donde está la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de Europa. Pues el ministro de Asuntos Exteriores de España, sí, Álvarez. Vamos a escuchar la reacción ya a lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana aquí. Acabo de conocer las declaraciones del presidente López Obrador sobre una pausa de las relaciones con España y, por supuesto, lo que voy a hacer es verificar exactamente cuáles son esas declaraciones, el alcance. Entiendo que se han hecho en un contexto informal, a pregunta de un periodista, y, por supuesto, no supone una posición oficial o un comunicado oficial. Pero, insisto, estoy verificando esas declaraciones. En cualquier caso, si se han producido, y esa es la palabra que he usado, una pausa en las relaciones, que, vuelvo a insistir, no tiene ninguna traducción oficial, ni se nos ha comunicado nada oficialmente de ningún tipo, habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones. Al mismo tiempo, también expresar mi sorpresa, porque se contradicen con las propias declaraciones del presidente López Obrador hace una semana y de su canciller Marcelo Ebrard, con el que tuve un encuentro en Honduras cordial y con el que públicamente él ha saludado la relación con España. Lo que sí quiero decir es que la relación entre España y México es una asociación estratégica que va más allá de declaraciones verbales súbitas o de palabras puntuales. Y también quiero dejar muy claro que el gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo. Y lo que demuestran las relaciones empresariales entre nuestros dos países, no solamente que estén en pausa, sino que desde hace muchos años, y eso se puede verificar, los flujos de inversión en ambas direcciones no hacen más que incrementarse. Lejos de la pausa, de lo que estamos hablando es de un incremento de nuestras relaciones empresariales que los gobiernos, ambos gobiernos, debemos acompañar. En cualquier caso, por supuesto, lo que siempre hará el gobierno de España es defender los intereses de España en cualquier circunstancia y ante cualquier país. Ahí está la respuesta del gobierno de España a través de su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Y él menciona la reunión que tuvo en Honduras, ¿sí?, hace una semana con Marcelo Ebrard, que fue cordial. Entonces, la declaración es muy puntual, muy cuidadosa, pero muy clara. Dice que cree que fue una reunión informal, la pregunta de un periodista. No, fue en el principal instrumento de información y de política del presidente López Obrador, que es la mañanera. Quiero decirle que un tema central va a ser si va a continuar el trámite para que Quirino Ordaz sea aprobado en el Senado como embajador de México en Madrid. Busqué, está reunido en este momento para otro asunto, ya tenían prevista la cita, Ricardo Monreal con Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Yo he estado buscando a Ricardo Monreal, me dicen que sigue en esa reunión, porque comentó esta mañana que para él fue una sorpresa para el Senado esta declaración del presidente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, el presidente habló de las denuncias de a las empresas españolas. ¿Tú qué tienes, Héctor Herrera?
Ante las declaraciones del presidente López Obrador acerca de hacer una pausa en las relaciones bilaterales con España, por lo que califica de abusos de las empresas españolas, ya existía una guerra abierta entre las empresas ibéricas y el gobierno mexicano. Y es que varias compañías españolas han recurrido ya a los tribunales mexicanos ante las reformas del presidente en el sector energético. Otras, incluso, están preparando solicitudes de arbitraje internacional. Por lo menos son 6 las compañías que tienen diferencias abiertas con el gobierno mexicano, entre ellas Iberdrola, Cepsa, Repsol y Nature Energy. Cepsa y Repsol tienen una relevancia especial, ya que están presentes en muchos de los eslabones de la cadena de valor. Por una parte, Repsol ha sido ganadora de varios bloques de la ronda petrolera, con 6 bloques offshore en el Golfo de México. Además, esta empresa participa en 3 proyectos de almacenamiento en asociación con otras empresas en Tuxpan, en el Estado de México y en Jalisco, y también ha abierto más de 200 gasolineras en México. Cepsa, por su parte, ha sido ganadora de varios contratos de la ronda petrolera 3.1 con un proyecto en aguas someras en la cuenca de Tampico, Misantla, y está presente con 150 gasolineras. Se encuentra también Iberdrola, que tiene proyectos de interconexión con la refinería Ingeniero Antonio Amor, o CLH, que cuenta con proyectos de construcción de terminales de almacenamiento en el Valle de México. Artificial o Técnicas Reunidas participan con proyectos también en la refinería de Dos Bocas. A su vez, OHL participa en proyectos de la refinería Francisco Amadero y ACC está en proyectos relacionados con la refinería de Tula. En la industria del gas, ACC mantiene 3 proyectos de gas natural y tiene un contrato de servicios de compresión de gas en la sonda de Campeche. Al mismo tiempo, Enagas ha participado en diferentes proyectos, en su mayoría en consorcio, como la construcción del gasoducto Morelos con Elecnor, la planta de regasificación de TLA Altamira o la estación de compresión en Soto La Marina. Asimismo, Técnicas Reunidas está ejecutando un proyecto de diésel de bajo azufre en la refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, y Naturgy está presente en la industria como distribuidor de gas. De ese tamaño es la participación de las empresas españolas en el sector energético. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles. Qué gran equipo de reporteros de Radio Fórmula, Mario Ávila. Felicidades a todos. Qué capacidad de respuesta, de construir, de informarle a usted. Pura documentación y puras noticias. Es un privilegio. Voy a los anuncios. Después de los anuncios, ¿sabe quién me va a contestar? Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien esta mañana dijo que para él era una sorpresa. Bueno, para el Senado era una sorpresa el anuncio del presidente de pausar las relaciones con España. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Recuerde que López Dóriga es su mejor compañía aquí en Grupo Fórmula. De los miércoles, en un momento voy a hablar con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal. La mesa, vamos a la mesa porque es miércoles. Roy Campos, René Casados, don Pepe Fonseca. Roy, muy buenas tardes. René, muy buenas tardes. Don Pepe, Joaquín, una provocación. Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, enhorabuena. Buenas tardes, Joaquín, pero yo creo que en esto se necesita ya un especialista en psicología, porque para distractor es mucho, para distraer, porque perdió el control de la narrativa desde hace una semana cuando salió lo de la casa de Houston de su hijo. Perdió el control de la narrativa, ya ha estado arrinconado solo con ese tema y no ha podido dirigir la agenda. Pero es mucho, algo tiene que haber pasado. Siento que algo pasó, Joaquín, y esto es más que especulación. Algo ocurrió que hace que el presidente tenga el arrebato de cobrarle a España los platos que quizá otros rompieron en las relaciones de México con algunos otros países. Y no quiero ni siquiera suponer qué ocurrió, porque si no, Joaquín, no se explica esta actitud del presidente. Como lo dijiste, España es la segunda inversión después de Estados Unidos. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, con BBVA? ¿Qué significa el rol del banco más grande de México en este momento? El banco más grande en México, que es BBVA, es español. ¿Qué va a pasar? ¿Y el otro Santander? Y el otro es Santander. Por lo pronto Santander, la señora Botín, que se olvide de Banamex, ¿eh?
Pero con eso, ¿qué va a pasar? No sé, Joaquín. Y creo que algo ocurrió, que el presidente tuvo este arrebato, porque no lo puedo interpretar de otro modo más que como arrebato. René, Roy contigo. Roy. Primero, feliz cumpleaños, Joaquín, 2 días atrasado, gracias. Felicidades. A ver, yo no coincido con Pepe, yo no creo que algo haya ocurrido estos 2 días, estos 3 días. No, yo creo que es algo acumulado y además sí un intento de distraer la agenda. A ver, la semana pasada le dijo Santa Inquisición a la canciller de Panamá, o sea, nada más, o sea, en términos de relaciones exteriores. Esta semana le dice, sin decir rompo relaciones, una pausa, quién sabe qué signifique. No, le dice egoísta al gobierno de Austria por el penacho. Egoísta por lo del penacho también la semana pasada, ¿no? Sí. Una actitud egoísta. Y ahora le dice a España casi que se sienten todavía conquistadores y hagamos una pausa en las relaciones. Así que digamos que es grandes relaciones exteriores no tiene. Efectivamente, el 27 de enero, pues en Honduras, el canciller se vio con el canciller de España y con el rey de España, y no parecía nada roto ahí, todos agradables. Y esta relación, este sentimiento ante España, no es nuevo este sentimiento, hay que recordar. Les pido que pidan disculpas, que ofrezcan disculpas por lo que pasó durante la conquista. Allá se burlan. Luego, el año pasado, un sentimiento indigenista en contra de España conquistador. Es decir, sí hay una que han venido centrando un sentimiento en contra de España, pero sí lo veo como un distractor. Un momento en que no controla la agenda, hiciste el intento del penacho de Moctezuma, que ni venía al caso, ahora haces este intento de una pausa, que aunque mañana o pasado diga, pues no se asusten, no dije nada, no vamos a romper, aunque diga cosas como que no dijo nada, sí hay un daño, porque en España sí lo toman en serio. René. Ante una respuesta categórica, Joaquín, como el secretario de Asuntos Exteriores de España, el gobierno mexicano, el propio presidente, está obligado a explicitar, a concretar y a aclarar si esto ya es una postura irreversible, si es una toma ya decisional. Solicita la pausa en las relaciones. Ricardo Monreal, como otros que han reaccionado, explicitan que no hay una razón, una causa suficiente desde el punto de vista del derecho internacional, que normalmente las causas serían una razón personal por invalidez, por enfermedad de nuestros dignatarios en aquel país, porque en el país de nuestra relación, en alguno de los dos países haya, en este caso sería España, una revolución, movimientos armados, conflictos que complicaran la relación, o la otra es que haya una razón realmente fundamentada, no solamente para crear disonancias innecesarias y ruidos innecesarios en un asunto tan delicado, sino para hacer uso de esta figura de la suspensión temporal. Coincido con lo que dice Roy, en el contexto pudiera estar todo lo que viene de atrás en la relación personal que ha establecido el presidente. Reclamos por la conquista, tardanza en que ratificaran el nombramiento del embajador y a eso otros agregados. El hecho es, coincido, esto es una gran distracción, un gran instrumento de distracción ante la coyuntura de crisis que estamos viviendo en nuestro país. Indudablemente. Joaquín, me rindo ante la mayoría. Ok. Me confieso incompetente en psicología, pero bueno, voy a aceptar que se trata de un distractor. Entonces significaría que el presidente ya lo alcanzó la realidad. La realidad que fue descrita apenas este pasado fin de semana por un insospechado hombre de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas le dice en la revista Proceso al presidente López Obrador que está haciendo lo mismo que se hacía antes y que estamos peor, que hay más pobreza, que hay más inseguridad,
y le dice que la economía va mal. Entonces, y Cuauhtémoc se lo dice con toda claridad, que el proyecto de la cuarta transformación del presidente López Obrador simplemente no está marchando y le está haciendo daño al país. Eso, Joaquín, no lo ha podido contestar el presidente. No le ha podido contestar porque sin Cuauhtémoc Cárdenas, no existiría Morena. No hubiera habido aquella disidencia del 88. De allá vienen todos los que hoy presumen que inventaron el hilo negro. Y yo creo que sí, la realidad lo está alcanzando. Los problemas lo están empezando a abrumar, además de que se le están alborotando las galleras de la hoguera de vanidades de las ambiciones por la sucesión. Ahora, Roy, aquí también hay otro conflicto. Está por formalizarse el acuerdo con la Unión Europea. ¿A quién va a apoyar Bruselas, o sea, la sede de la Unión Europea? ¿Al presidente López Obrador o a España? En este momento que la Unión Europea necesita la unidad de cara a la crisis que se presenta con Rusia por lo de Ucrania. Sí, creo que no hay duda. Pues toda Europa, la Unión Europea, pues para eso se van a unir y van a apoyar a España si hay un conflicto. Pero yo estoy seguro que López Obrador mañana pasado reduce y dice ya, no exageren, hicieron mucho escándalo, yo solo dije que las empresas hicieron mucho negocio. Su pleito con las empresas que las pelee con las empresas en tribunales, pero aquí metió al gobierno y todo el gobierno reacciona. No, a la corona. Claro, o sea, sí, ya los llamó conquistadores, como si... No, yo creo que López Obrador simplemente mañana va a decirnos ya, tranquilos, no era para tanto, era mi derecho, era una opinión, y ahí va a quedar. No va a haber ninguna cosa diplomática, pero allá en España sí lo toman en cuenta, ¿no? Allá sí queda como un lunar y una fuerza. Ahora, lo que decía Pepe de Cuauhtémoc hay que agregar, en estos días, que estamos hablando ya de lo reciente, dos personajes que los seguidores de López Obrador no lo veían como adversarios, de repente surgen. O sea, uno que es Cuauhtémoc Cárdenas con esta crítica fuerte, y la otra es Carmen Aristegui, a quien el presidente se le lanza como se le había lanzado a muchos otros periodistas, ¿no? Incluidos algunos cercanos, ¿no? Pero se le había lanzado y la critica y le dice engañó, simuló. No la critica. La pasa a denostar. Sí, le echa encima a sus seguidores para decir, ella no está del lado positivo, ella es de las opositoras. ¿Por qué? Por hablar de un tema que no quiere que se hable, ¿no? Por hablar de lo del hijo, por hablar... Entonces, esto, digamos, está en la dinámica del presidente desde que empezó su gobierno de clasificar a los periodistas en buenos o malos, depende si me critican o me aplauden. Permítame un momento porque tengo al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, le recuerdo, la política exterior la lleva el Senado de la República. Ricardo, muchas gracias por contestarme, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Me da mucho gusto saludarte y saludar a todos en tu auditorio. Estaba escuchando algunas disertaciones, opiniones sobre este tema que ahora está en la opinión pública. A ver, dijiste por la mañana, ¿es así que te había causado sorpresa la declaración del presidente, Ricardo? Sí, en términos generales sí, porque cuando supe en la mañana que lo vi, en la expresión misma, tú lo sabes y todo el mundo lo sabe, que en términos generales una pausa es un recurso para reflexionar, para revisar y puede decirte también para mejorar. Pero en sí el sentido y la forma y el momento, de momento sí me sorprendió. A mí me llama la atención, entiendo eso que una pausa es para reflexionar, pero yo creo que eso no se anuncia. Pero bueno, que el presidente dijo, cuando ya no esté yo, o sea, después del 30 de septiembre de 24, que ya se puedan restaurar las relaciones. Usó el verbo restaurar, Ricardo, solo se restaura lo que está roto. Sí, mira, seguramente el presidente de la República tiene motivaciones para haber asumido una actitud de tal magnitud. El presidente es alguien sumamente respetuoso
de la política exterior en México y de las doctrinas que la definen y la orientan. Yo sí, en ese sentido, la pausa, Joaquín, no tiene efectos formales en las relaciones diplomáticas o comerciales. Incluso no es una figura jurídica reconocida ni por el derecho internacional público, ni por el derecho diplomático, ni por las relaciones que establecemos con los países. Más bien yo percibo que este es una connotación política, esta expresión es una manera de decir repasemos lo que estamos haciendo, cómo vamos y cómo podemos corregir lo que no está bien. Y yo creo que sí, le escuché la palabra que tú me dices, también le escuché, cuando dijo cuando ya no esté, que se pueda restaurar. Yo creo que no es así porque, Joaquín, no están rotas, no hay ruptura, no hay un rompimiento con España, no lo ha habido. Lo hay cuando los embajadores son llamados por sus países y son retirados de las embajadas, cierran la embajada, coloquialmente así se dice, pero se rompen o se suspenden las relaciones de todo tipo, comerciales, diplomáticas, políticas, sociales, culturales, y eso no está ocurriendo en México y espero que no ocurra en México en estos momentos. Pues entonces, ¿qué es lo que se suspende de las relaciones, Ricardo? ¿Qué es lo que se pausa de las relaciones? Nada, yo lo que creo es que el presidente quiere darse tiempo para revisar la presencia y la conducta de algunas empresas españolas en México. Se trata, supongo, de verificar en qué condiciones operan, especialmente los contratos relacionados con el gobierno. Yo no le veo una expresión más profunda, ni tampoco una decisión de tipo jurídica asumida como jefe de Estado en suspender o romper con las relaciones México-España. No lo veo así. Más bien es una expresión que intenta servir para reencauzar la relación con España en los mejores términos. Entiendo, pues, su actitud con las empresas españolas, que algunas de ellas, a decir de él, están incurriendo en abusos. Esto se puede corregir, pero va más allá de nuestra responsabilidad en el Senado, porque esa es una facultad del Ejecutivo. Sí somos vigilantes de la política internacional, somos vigilantes de las relaciones internacionales exteriores, nosotros ratificamos a los embajadores y a los cónsules y tenemos una relación muy estrecha con los países con los que tenemos relaciones comerciales. Entonces, Joaquín, yo te diría que sí es un asunto que yo espero que solo sea esta connotación de pausa en el sentido formal y no en el sentido jurídico que pueda generar una ruptura con España en nuestras relaciones. ¿Qué pasa, Ricardo, ahora con la aprobación? Porque cuando lo presenten lo aprobarán, pues es el trámite, tienes la mayoría sobrada del nombramiento del presidente López Obrador de Quirino Ordaz como embajador de México ante España. ¿Se pausa también? No, nosotros continuamos. Joaquín, hay dos procedimientos que pueden emplearse, que es práctica parlamentaria, no usual, lo aclaro, pero finalmente práctica parlamentaria. Nosotros vamos a continuar con el trámite parlamentario. Una vez que se ingrese, se envía a la Comisión de Relaciones Exteriores, esta se reúne, analiza el perfil de los candidatos, en este caso de Quirino Ordaz, y da su aprobación, sometiéndolo al Pleno para que sea en última instancia el que apruebe. Nosotros continuamos, eso es lo normal. Sin embargo, no es usual que puedan incluso retirar el nombramiento, Joaquín. Si el presidente va más allá en su decisión de la relación con España, sí puede retirar el nombramiento, porque finalmente el efecto de la ruptura es llamar a los embajadores a que se concentren a su país y no tener allá ninguna representación diplomática. Entonces sí se ha presentado, lo último, acuérdate tú, que la Salmerón recordará con lo de Herrera, en el sentido de que retiró, allá lo había nombrado y lo retiró, y nosotros no habíamos iniciado el trámite, así de que parlamentariamente sí es posible.
¿Cuándo empiezan el trámite, Ricardo Monreal, de la aprobación del nombramiento de Quirino Ordaz como embajador de México en Madrid? Una vez que se apruebe el dictamen por la Comisión de Relaciones Exteriores. Ahí ya no se puede suspender el trámite. Ahí tiene que continuar hasta el Pleno. No, todavía ¿Ya está en la comisión? Está en la comisión, pero todavía no hay dictamen. ¿Tú tienes una idea de cuándo se dictaminará? Pues frente a esto voy a pensar y voy a tener que conversar, que lo hice ya hace 1 hora y media, con el secretario de Gobernación. Vamos a revisar, porque son datos delicados, Joaquín. No es una situación normal. Y obviamente mi relación de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo en este momento es indispensable tener consultas recíprocas. ¿Te comentó algo Ricardo Monreal a Dan Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, sobre este caso? ¿O le planteaste tú algo? No, nomás saber la profundidad de la connotación y de si continuará el gobierno en esta pausa con otra medida de carácter jurídico en materia de derecho internacional público más profunda, y me dijo que no, que más tarde me hablaría una vez que lo conversara con el titular del Poder Ejecutivo Federal. Ricardo, aprecio mucho tu tiempo y tu atención, y te mando un saludo y te lo agradezco muchísimo, de verdad, sobre todo en este momento que es cuando están pasando las cosas. Gracias, sí, Ricardo. Estoy para servirte, Joaquín. Saludo a todo el auditorio. De tu parte. Gracias, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, dando mucha información, ¿sí? Primero, que puede darse el caso, como ocurrió con Arturo Herrera cuando el presidente lo propuso para ser gobernador del Banco de México, que retiró el nombramiento. No descartó la posibilidad jurídica, legal, pues, procesal, de que el presidente López Obrador retirara el nombramiento de Quirino Ordaz, que entonces ya sería la ruptura. También dijo que habló del tema con el secretario de Gobernación, pero ahí lo dejó. Y también que la propuesta ya está en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, pero todavía no se ha dictaminado. Y mientras no se dictamine, se apruebe el dictamen, pues no puede pasar al Senado para que el Senado se discuta y en su caso se apruebe. Voy a los anuncios y regreso con la mesa. Roy Campos, René Casados y don Pepe Fonseca. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. Bueno, pues perdón por la interrupción, pero nos da tiempo de una conclusión, porque fue la declaración que me parece importantísima de Ricardo Monreal sobre este tema que hemos traído hoy. Y pues dame una conclusión, querido Roy, discúlpame. No te preocupes, Joaquín, ya está dicho todo, creo que hablamos de este tema. Yo sigo pensando que mañana se disculpa y como cada miércoles trato de alguna conclusión positiva, disfrutemos y deseemos mucha suerte a Donovan Carrillo hoy en la noche. Gracias, Roy. René, por favor, una conclusión. Joaquín, en la línea de lo que opiné en mi oportunidad, el presidente tiene que explicitar si este es un asunto de Estado o un asunto meramente personal. Se tendrá que ser cuidadoso, como siempre, del uso de las palabras, porque finalmente, Joaquín, no solamente en asuntos de gobierno y de Estado, sino en la vida misma, eres responsable de lo que dices, no de lo que quisiste decir. Esto que está sucediendo, desde mi punto de vista, es absolutamente innecesario. En nada contribuye y abona para una relación cultural, política, diplomática tan importante como la es la de México con España. Muchas gracias, Joaquín. Fuerte abrazo a don Pepe, Roy, a todos. Gracias. Don Pepe, por favor. Mira, Joaquín, en realidad yo creo que lo que estamos viviendo es una realidad de una violencia verbal del presidente que se traduce ahora a la política exterior, porque desgraciadamente el oficialismo del presidente y su partido ya no escuchan. Y tan no escuchan, Joaquín, que han seguido con las agresiones verbales a los periodistas y a los medios. Hoy en la mañana otra vez. Y ni siquiera quisieron escuchar en Querétaro al gobernador Mauricio Curi, que les dijo: recuerden la historia de la violencia verbal
La violencia verbal solo antecede a la violencia física. Y eso parece que no lo están registrando porque están en su propio mundo. Y Joaquín, para esto que es la libertad de expresión la que está en juego, recuerdo una frase de Lenin. Lenin dijo, la libertad es algo muy precioso, tan precioso que hay que racionarlo cuidadosamente. Gracias, Joaquín. Gracias, don Pepe, querido. Roy Campo, René Casado, nos vemos el próximo miércoles. Joaquín. Laura Pérez Cisneros. Gracias, Bayón. El presidente López Obrador planteó desde Palacio Nacional hacer una pausa en las relaciones con España para mejorarlas y que se restablezcan cuando él ya no esté. Advirtió que no quiere que España vea a México como una tierra de conquista y criticó los contratos millonarios de empresas como Repsol, Iberdrola y OHL en sexenios pasados. El canciller español José Manuel Álvarez, en una primera reacción, dijo que va a verificar estas declaraciones y que va a pedir que México explique estas sorprendentes declaraciones presidenciales. El doctor Jaime Olaiz, profesor en Derecho Internacional Público de la Universidad Panamericana, dijo en este espacio que las palabras del presidente son retóricas y que por el momento no tiene ninguna implicación jurídica. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo en este espacio que le sorprendieron las declaraciones del presidente y no descartó que pudieran retirar el nombramiento de Quirino Ordaz como embajador en Madrid. Se anunció en Palacio Nacional la detención de 3 sospechosos del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana. El enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, llamó ante el canciller mexicano Marcelo Ebrard que en el tema de la reforma eléctrica del presidente de México el mercado sea abierto y competitivo. Finalmente, el director de Pemex, Octavio Romero, negó que la empresa tejana Baker Hughes sea favorita de la petrolera y que por ello no hay relación con la casa que habitó el hijo del presidente en Houston, Texas. Joaquín. Gracias, Laura. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vean y que me sigan en las redes. Gracias pues por eso. Buenas tardes. Lo dejo con Eduardo Ruizgil y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1:30 de la tarde. Recuerde, por favor, cuídese. Digan lo que digan, los contagios están disparados, están fuera de control. Que pase una buena tarde.